Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su fidelidad. Estamos llegando al término de un año más. Hemos pasado por momentos difíciles, pero el Señor así lo ha permitido. Y el Señor nos ha ayudado hasta el día de hoy. Gracias a su fidelidad, que Él nunca nos ha dejado. Él nunca nos ha abandonado. Pero tenemos una responsabilidad, amados hermanos, de nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual, nada ni nada pueda interrumpir. Sea como esté el tiempo, sea como esté el año, debemos de crecer cada día y llegar hasta la altura del varón perfecto, quien es Jesús. Precisamente el día de hoy vamos a estudiar las características del crecimiento espiritual. Hemos pasado un año. En realidad, ¿será que hemos crecido en la vida espiritual? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿De qué manera hemos aprendido a confiar y depender de Dios cada momento de nuestra vida? Las circunstancias no deben ser un impedimento para nuestro crecimiento. Solamente las circunstancias deben fortalecer nuestro crecimiento espiritual, porque a menudo nos ayudará a crecer en Dios nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. Un día Jesús estuvo desafiando a sus discípulos. Mateo 7:24 dice la palabra del Señor: por tanto, cualquiera que oye estas palabras, ¿palabras de quién? Mías, dice Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que nos hace enseñar este pasaje, mis amados hermanos? Aquí está concluyendo Jesús su enseñanza, la enseñanza del sermón del monte que inició en capítulo 5 de Mateo, y acá está terminando. Y les dice: cada uno de ustedes han oído mis enseñanzas, pero ustedes tienen la responsabilidad de practicar. A menudo cuando nosotros practicamos la palabra del Señor, vamos a crecer. Nuestro conocimiento de la palabra del Señor nos ayuda a crecer, mientras que nuestro conocimiento va en constante crecimiento. También nuestra fe, nuestra vida espiritual va en constante crecimiento. Hay un cuadro acá, mis hermanos. Vamos a ver dos cuadros. El primer cuadro vemos a un hombre sabio, y en el siguiente cuadro vemos a un hombre insensato. Insensatos son aquellas personas que oyen la advertencia, pero no obedecen, no hacen. No es que no saben, simplemente no quieren hacer lo que han escuchado, no quieren hacer lo que han oído, como por ejemplo los principios de la palabra del Señor. Son importantes para nosotros, para que crezcamos en la vida espiritual. Versículo 26 dice: todo el que oye, ¿quién? Estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Hermanos, ¿cuál es la razón aquí? Simplemente quiso hacer caso omiso a lo que ha escuchado. ¿Cuántos el día de hoy quieren hacer caso omiso
a lo que han escuchado, no quieren obedecer, no quieren practicar lo que han escuchado. ¿Cuántas prédicas estuvimos escuchando durante este año? ¿Cuántas enseñanzas hemos escuchado? ¿Y cuántos de ellos los hemos llevado a la práctica? ¿O simplemente nos hacemos la vista gorda con lo que escuchamos? En realidad, personas que no obedecen lo que escuchan, que no practican lo que escuchan, amados hermanos, no van a crecer en su fe. Me pone una duda. Pueda que ellos han sido salvos y puedan que nunca han sido salvos. Por eso no se ve ningún crecimiento en ellos. ¿Saben qué pasó? Versículo 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Y no como sus escribas, no como los fariseos, no como los maestros de la ley que pretendían enseñar, pero ellos no vivían. Lo que decían no tenían peso, pero lo que Jesús decía tenía peso. Y la gente decían, wow, este hombre enseña con autoridad la palabra de Dios. Enseñar con autoridad, creo que no se necesita enojarse para enseñar. Para enseñar con autoridad la palabra del Señor, únicamente se necesita predicar con precisión la verdad del Señor. Y la autoridad que un predicador tiene es la palabra del Señor, porque la palabra de Dios tiene autoridad. No porque yo tenga autoridad, yo no tengo autoridad, enseño con autoridad porque la palabra del Señor tiene autoridad. Hermanos, se considera uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual. A veces solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Hacemos una cosa y somos otra. No hay un cambio. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven, que olvidamos lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Lo que solo Dios puede ver. ¿Qué es lo que Dios ve? Nuestro corazón, nuestro interior. La gente puede ver todo lo que hacemos, aunque hacemos la lucha de hacer algo para cambiar, y no podemos. ¿Por qué? Sencillamente porque lo interior no ha sido cambiado. Lo exterior será cambiado cuando primero es cambiado lo interior. Cuando es cambiado primero lo que Dios puede ver. Los hombres pueden ver lo exterior, pero lo interior solamente el Señor lo puede ver. Amados hermanos, Dios está en el negocio de transformarnos a la imagen de su Hijo. Efesios capítulo 4, versículo 13, en la Biblia Las Américas dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde va a llegar nuestro crecimiento? Va a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando hay madurez en la vida de un cristiano, cuando un cristiano ya es maduro, eso implica que ha crecido y está en constante crecimiento. Si no ha madurado es porque no ha crecido. Es porque se ha quedado conforme con lo que ha aprendido. Una persona que se queda conforme con lo que sabe y conoce no va a crecer más, va a quedar enano. Usted, mi estimado hermano, usted necesita crecer en su vida espiritual. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación, que no es superficial, sino que ocurre dentro. ¿Dónde? Dentro de nosotros ocurre el crecimiento, ocurre la transformación. Amados hermanos,
Permíteme compartirles 7 características del verdadero crecimiento espiritual. ¿De qué forma se puede ver una persona que está en constante crecimiento? Obviamente en la palabra de Dios encontramos mucho más sobre el tema del crecimiento. Vaya, hay mucho que hablar sobre el crecimiento, pero vamos a concentrarnos en 7 aspectos, en 7 características del crecimiento espiritual. Vayamos rápidamente. Número 1, el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede crecer. ¿Cómo va a crecer alguien que no ha nacido? Es imposible. ¿Podrán haber personas en una iglesia? No crecen. Algo me dice, les decía anteriormente, es que ellos no han nacido de nuevo. Por eso no van a crecer. Pretenden hacer algo, pero no pueden porque lo hacen por su propia fuerza. No tienen la ayuda de Dios, no tienen el Espíritu Santo para hacerlo. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Eso es imposible hablar, ni va a haber. Si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios, no se puede hablar de crecimiento y no puede haber crecimiento. En San Juan capítulo 3, versículo 7, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, hablaba sobre la importancia del nuevo nacimiento. Le decía a Nicodemo de noche, llegó Nicodemo con Jesús a platicarle la verdad. Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. No tiene derecho de ver, ni tan siquiera ver. ¿Y cómo podrá entrar en el reino de Dios? Alguien que no ha nacido de nuevo, pues le pertenece al reino de las tinieblas. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, en verdad, amén, ¿verdad? Te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le explica lo que es nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas, versículo 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Por eso se predica de manera constante el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, nos da la pauta de ver una persona que ha nacido de nuevo. Dice, esto es en la Biblia de las Américas, pero a todos los que lo recibieron, se trata de recibir, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Creer, el nuevo nacimiento está basado en recibir a Jesús y creer en su nombre. Los que creen en su nombre no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. El que nace de nuevo, nace por la obra de Dios, creyendo por fe en el sacrificio de Cristo, hecha, consumada en la cruz. ¿Usted ha nacido de nuevo en verdad?
Usted ha nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo, estará creciendo poco a poquito. Llegará a ser un cristiano maduro. No un cristiano más duro, sino un cristiano maduro. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo, de modo, en Reina Valera, que si alguno está en ¿quién? En Cristo. ¿Qué dice el pasaje? Nueva criatura es. Entonces va a crecer. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva creación. Es lo que Pablo explica en Efesios capítulo 2. Voy a leer con ustedes Efesios capítulo 2 en esta oportunidad, mis amados hermanos. Dice así la palabra del Señor. Versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿Creados de qué forma? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En ellas. El crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que sus padres, amigos o familiares sean cristianos. No. Se trata primero de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios. Han nacido de nuevo. Colosenses 2:19. El crecimiento lo da Dios. Alguien que ya nació de nuevo, el crecimiento lo da Dios. Colosenses 2:19 dice, crece con un crecimiento que es de Dios. ¿De quién es el crecimiento de Dios? Entonces, si alguien no está creciendo, eso significa que esa persona no es de Dios, no fue comprado por Dios, sino que es del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Yo temo ver muchas personas estando en la iglesia, pero sin crecimiento. Entonces, esas personas necesitan ser reevangelizados para que ellos puedan escuchar el mensaje de salvación y nazcan de nuevo y tengan un crecimiento continuo. Efesios 4:15 al 16, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos. ¿En qué aspectos vamos a crecer? Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, es Cristo. De que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Número 2. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. Es Dios mismo obrando en la persona, entonces crece. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Él pasa a decir a los hermanos de Efesios, y es lo mismo lo que dijo Pablo a los hermanos de Efesios. Hoy el mensaje sigue vigente para nosotros el día de hoy. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El que está creciendo va a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y andar diligentemente en cada aspecto de la vida para crecer espiritual. Alguien que no tiene una relación constante con el Señor no estará lleno del Espíritu Santo.
Para hablar de la llenura del Espíritu Santo, también es importante ver qué dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es una persona de oración, es una persona de lectura de la palabra, es una persona practicante de la palabra del Señor, es una persona que constantemente su aprendizaje está aprendiendo en la palabra del Señor. Si alguien no aprende en la palabra del Señor, quiero decirles, mis hermanos, no está creciendo, es un enano y no puede crecer. ¿Qué hago para crecer? Este es el segundo paso, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, ser un hombre de oración, un hombre de lectura, meditación y practicante de la palabra del Señor. Alguien que no practica la palabra del Señor, entonces me dice que no conoce la palabra del Señor. Para crecer espiritual necesitamos orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo, orar sin cesar. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orad sin cesar. ¿De qué forma voy a orar? Constantemente. Y que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Qué desafío es lo que nos presenta la palabra del Señor? La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará toda verdad y nos consuela. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este pasaje se aplica a quienes principalmente, se aplica principalmente a los discípulos, quienes serían los encargados de escribir. El encargado, ellos son los encargados de escribir y el Espíritu Santo los va a guiar a plasmar la verdad. Capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os recordará y todo lo que yo os he dicho. Vaya, les va a recordar ¿para qué? Para escribir. Por eso hoy tenemos la Biblia y el Espíritu Santo nosotros nos va a enseñar, va a abrir nuestra mente cuando nosotros venimos a la palabra y aprendemos. Nos va a guiar a comprender la verdad. Nos va a guiar, nos va a dar su fortaleza, no para escribir la verdad, sino para entender la verdad y vivir la verdad, obedecer la verdad. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu no está trabajando estas cosas que Él y solo Él puede hacer. Número 3, tercer aspecto. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios. Es muy diferente saber las cosas sobre Dios que conocer a Dios. Creo que hay mucha información sobre Dios. Muchos de nosotros conocemos sus atributos. Podemos citar la palabra, hablar sobre lo que Él ha revelado, pero ¿en realidad usted tiene una relación con Dios? ¿Lo conoce en privado? ¿Cuánto tiempo usted invierte en su momento devocional al Señor privado, no familiar, es privado? En realidad necesitamos estar en comunión a solas con el Señor. Pase lo que pase, nuestra vida debe estar confiado en el Señor. Pedro escribió, el apóstol Pedro: antes bien, crezcan, es un imperativo. Para los que estamos en Cristo, debemos de crecer. Es el mandato, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo. ¿En quién tenemos que crecer? ¿En dónde? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué forma vamos a conocer al Señor? ¿De qué forma vamos a crecer en la gracia? Creceremos en la gracia cuando nosotros aprendemos su palabra y quién es el hombre y quién es Dios. Paso a explicar un momento. Hermanos, al momento de entender la palabra del Señor, de entender quién es Dios y entender quién soy yo, merezco el infierno y ser condenado por toda una eternidad, porque mi Dios es santo, es justo, y yo no soy santo, no soy justo. Por eso la salvación se basa en la gracia de Dios. Alguien que no conoce a Dios, que aunque esté en una iglesia, no va a valorar la gracia porque no ha sido salvo. Alguien que ha sido salvo va a valorar la gracia, porque ha sabido que sin la gracia de Dios va directo al infierno. Solo Dios. Y tenemos el mandato de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando hemos crecido en la gracia y en el conocimiento de Él, le daremos gloria, honra. Hasta la eternidad disfrutaremos glorificando su nombre. El apóstol habla del crecimiento en conocimiento y gracia. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón. Es lo que les hablaba de nuestros pecados. Y el profundo amor de Dios. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con otras personas, ni crecer. Un día me acuerdo, alguien de una iglesia, no quiero mencionar nombre, ni nombre de la iglesia, me dice: hermano, quisiéramos que usted nos imparte una plática sobre evangelismo. Es que los miembros no hacen nada. Y yo digo, ¿cómo lo pueden hacer si no conocen la gracia de Dios? ¿De qué forma van a evangelizar si no han crecido? Alguien que va a compartir el mensaje solamente es una persona que ha conocido la gracia, que ha experimentado y sigue experimentando la gracia de Dios, su profunda gracia. Entonces podrá compartir quién es Dios, su mensaje. Esta persona es un embajador y va a hablar del evangelio sin miedo. ¿Por qué? Porque ha experimentado la gracia de Dios. Número 4, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es. Salmos 147:6, Jehová exalta a los humildes. Santiago 4:6, Él da gracia a los humildes. Dios exalta a los humildes, a quienes se humillan ante Él. Pero hay personas orgullosos, cristianos, que no buscan a Dios en oración, que no le honran a Dios, que no respetan a Dios. Alguien que no es humilde no va a respetar a su Señor. Tienen la misma actitud como el diablo. El diablo es un orgulloso, es un arrogante, se rebeló contra su Señor. Y el hombre, aunque diga que es salvo, pero si se rebela contra su Señor, tiene el mismo carácter que su amo, pero no la de Dios. ¿Qué carácter tiene usted? ¿Usted es un humilde? ¿Usted se humilla ante el Señor? ¿Usted respeta a su Señor? ¿Usted honra a su Señor? Donde quiera que esté. La humildad nos lleva a respetar a Dios donde quiera que estemos.
Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Pero también la Biblia enseña que Él resiste a los orgullosos. Santiago 4:6. Él resiste a los orgullosos. Él aborrece a los orgullosos. Salmo 147, la segunda parte, versículo 6. Humilla a los impíos. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra. Los humilla. Los humilla hoy, pero su peor humillación será cuando Él va a ejecutar la sentencia sobre todo aquel que rechazó a Jesús. A Jesús se le dio la facultad de ejecutar sentencia y lo va a hacer en su momento. Hoy está teniendo misericordia, pero cuando llegue ese momento va a ejecutar su sentencia sobre aquellos hombres perversos, inicuos de pensamiento. Mis amados hermanos, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Filipenses 2:5-8. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad, es un imperativo, es una orden, mi yugo sobre vosotros. Viene el siguiente imperativo: y aprended de mí, que soy manso. No menso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que vamos a aprender del Señor? Es su humildad, su mansedumbre. Si en verdad hemos nacido de nuevo y estamos en Él, entonces tendremos el mismo carácter de Él. Pero si no, viviremos una vida que no concuerda con lo que confesamos. Teniendo todas las facultades de haber nacido en un palacio. ¿Quién? Jesús. Nuestro Señor vino a nacer en un pesebre y morir por pecadores como usted y yo, eligiendo la peor de las muertes. Así nos modeló una actitud de humildad. Y por eso nos pasa a decir: sed humildes, aprendan de mí, sean como yo. Y en este momento se me viene en mente el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo pasa a decir: sed pues imitadores de mí, así como yo de ¿quién? De Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1, encontramos también un imperativo. ¿Qué dice? Sed. ¿Quién? ¿De quién voy a ser imitador? Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Vaya, como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, teniendo una humildad. Solo el humilde anda en amor, y solo el que ama es humilde. Vaya. Número 5. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Por eso en Romanos 12, 1-2, Pablo escribe a los hermanos de Romanos: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable o agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable o agradable y perfecto.
Hermanos, lo que está tratando de decir este pasaje es que el crecimiento viene como efecto de una transformación real. ¿Cómo va a suceder esta transformación? Primero va a ser una transformación interior y luego lo exterior se cambiará. Pero no lo exterior primero, es lo interior primero. Pablo les dice a los hermanos, vivan una vida agradable ante el Señor. Y claro, Pablo tenía en mente cuando él escribió este pasaje, cómo se sacrificaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, cómo el Señor mandó. Que había que sacrificarse sin tacha alguna, sin ninguna cicatriz, sin ninguna herida. Vaya, ¿y cómo va a presentarse usted ante el Señor? Santo, agradable a Dios. Es su sacrificio vivo, no es su alabanza, es su vida ante el Señor. En respuesta al Evangelio debemos vivir con mentes transformados para crecer espiritualmente. Mateo capítulo 5 versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y los que no tienen un corazón limpio no van a ver al Señor. Número 6, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Repito, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. El apóstol Pablo escribió al respecto. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo constantemente quiere crecer y llegar a obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio del supremo llamamiento es su salvación eterna con Cristo. Pablo no había sido salvo, sí es salvo, pero él se está refiriendo a la esperanza de salvación completa en la eternidad, cuando Cristo venga y cuando él se presente ante el Señor. Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores mientras avanzaba en el crecimiento espiritual. Necesitamos dejar de vivir en el ayer. Hay veces en que estamos estancados y por eso debemos pasar la página. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, sí, que no podemos recibir mientras carguemos nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejante a Él. ¿Cuál es nuestra meta? Conocer a Cristo y ser semejante a Él. Por último, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo enseñó. ¿Qué enseñó? El que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 27 al 28. Hay personas en nuestras congregaciones, ¿verdad? No quieren hacer nada. Por más que se les nombran como diáconos, no quieren hacer nada. Hermano, usted va a cantar, no puedo, hermano. Usted va a predicar tampoco, peor. Usted va a ser diácono, va a hacer la limpieza de la iglesia. No, hermano, no tengo tiempo. No quiere servir. ¿Por qué no quiere servir? Es que no está teniendo un crecimiento. Y es que su vista no está enfocada en el Señor, está enfocada en los líderes del mundo, porque los líderes en el mundo, ellos no quieren servir y el líder cristiano también no quiere servir. Por eso el término líder para el cristianismo creo que no se debe usar. Se debe usar siervo, para que todos deben de servir. Y personas que con el simple hecho creen que son siervos, se sacan el pecho. No, un siervo es un servidor. No tiene privilegios, un siervo no tiene privilegios.
No, no, es un servidor. Va a servir a todos. Y si alguien predica la palabra del Señor, es un servidor. Su trabajo es entregar el encargo, que es la palabra del Señor. Es lo único. Siervo no es un título para personas que sacan el pecho. Término siervo es un término de servicio, de una persona humilde que sirve con actitud. Salmos capítulo 100, versículo 2. Servid al Señor con alegría. Si tú amas a tu Señor, vas a servirle a todo su pueblo con alegría. Vas a dar tu vida por ellos. Si hay alguien que enseña falsa doctrina, tú vas a enseñar sana doctrina bíblicamente basada en la Biblia. Amados hermanos, reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos auxiliar a los demás. Vivir una vida centrada en nosotros es pensar en mí mismo. Todo yo, todo yo, todo yo. No, no. Hay que servir a todos, hay que auxiliar a los demás. Hermanos, ¿estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? ¿De qué forma estamos sirviendo en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo por los perdidos? ¿O somos aquellas personas que se alejan de los que toman alcohol, verdad? Solo porque llevan el saco y se alejan de esas personas. Ellos necesitan el mensaje del Evangelio. ¿Qué hace usted? Cuando hay una necesidad de una persona que está enfermo, ¿usted está sirviendo? Los que hacen oración, los que trabajan en intercesión, tienen la obligación de orar por todos sin esperar nada a cambio. Y los que enseñan la verdad bíblica tienen el privilegio de enseñar a todos sin esperar nada a cambio. Porque la recompensa lo dará el Señor, no el hombre en el mundo. Hermanos, nuestro servicio es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior o no. Ahí se puede evidenciar. Hermanos, en realidad usted está creciendo. Ha pasado un año, han pasado meses. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se veía el año pasado a estas fechas? ¿Cómo se ve el día de hoy? ¿Y cómo quiere verse el siguiente año? ¿Cómo? Yo no quiero ser la misma persona, quiero ser diferente. Si este año usted no pudo servir tanto, usted el siguiente año debe servir más y dar su vida por los demás. En esta oportunidad vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad. Ha estado con nosotros, nos ha ayudado y ha permitido nuestro crecimiento, los que hemos crecido. Y los que no, quizás no han querido crecer o es porque no han sido salvos, los invitamos a creer en el Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio, Señor, que nos permites poder compartir tu palabra. Ha sido un tiempo especial. Señor, damos a ti la gloria. Damos a ti la honra, Señor. Con todo mi corazón quiero darte gracias, porque tú, Señor, has sido fiel. Porque tú, mi Señor, has sido fiel. En ningún momento nos has abandonado. En ningún momento nos has dejado solos. Tú siempre has estado con nosotros, Señor. Gracias por ayudarnos hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por permitirme el privilegio de compartir tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos de Canal 2 Evangélico. Hermano Macario Miguel, bendiga a tu hijo. Bendice a su esposa, sus hijos, hermano Miguelito, hermano de Nilsson, y todos los miembros de la familia, Señor. Los abandonamos en tus manos. Los que hoy han escuchado tu palabra, Señor,
Pedimos que tú puedas intervenir en el crecimiento de ellos, que puedan crecer en su vida espiritual, Señor. Solamente a ti clamamos. Por favor, haz que muchos cristianos el próximo año crezcan. Señor, oramos a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Hay muchas necesidades, vidas que necesitan de ti, Señor. Por favor, ten misericordia de ellos y ayúdalos. Fortalézcalos en fe. Fortalézcalos, Señor, en amor. Bendice la salud de ellos espiritual, la salud de ellos físico, mental. Señor, sus finanzas, te pido que tú puedas tomar control, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Privilegio grande ha sido para mí compartirles la palabra del Señor. Gracias por estar siempre con nosotros. Dios les bendiga. Quiero desearles un feliz año nuevo 2021. Dios les bendiga. Gracias, hermano.